Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Todo lo que necesitas saber sobre el Yoko Ocha o recibir Ocha. La persona que va a solicitar Yoko Ocha, es decir, el neófito o el practicante no iniciado, debe presentarse en la casa del padrino o madrina elegido por él con la ofrenda de un plato, 2 cocos, 2 velas y cierta cantidad de dinero que varía según el ile Ocha, y ponerlos delante del ángel de la guarda del padrino o madrina. Una vez hecho esto, es necesario acordar con él o ella el momento en que se le va a dar coco al ángel de la guarda para saber si lo acoge. Sin embargo, el padrino o madrina puede negarse a realizar esta ceremonia por motivos propios, sin tener que dar ninguna explicación, aunque también puede explicar lo que convenga. Es importante destacar que el padrino o madrina siempre debe tener en cuenta que todas las incompetencias, negligencias, actos bochornosos, irrespetuosos, ofensas, delitos y actos contra el individuo y la sociedad de sus ahijados son una vergüenza para él o ella. Estas malas obras, de una manera u otra, afectan el prestigio y la autoridad del padrino o madrina y recaen sobre su familia religiosa, por lo cual algo tan sagrado como Ocha no se debe entregar sin ser muy prudente y cauteloso. Además, el padrino o madrina debe ser especialmente cuidadoso cuando el solicitante de Yoko Ocha es un practicante no iniciado perteneciente a otro ile Ocha, indagando bien en los temas de rigor que se acostumbra. Generalmente, es más aceptado que en el momento de darle coco al ángel de la guarda del padrino o madrina esté presente el que solicita Yoko Ocha, así como varios testigos que den fe de la ceremonia. Por otro lado, el neófito y el practicante no iniciado deben darle suficientes evidencias al padrino o madrina de que serán capaces de cumplir las reglas de Ocha Ifa y Suita. Hasta tanto no se demuestre esto, el padrino o madrina no debe iniciarlos. El futuro padrino o madrina también deberá proporcionarle documentación sobre las normas o reglas de Ocha Ifa para que el futuro ahijado sepa a qué se enfrenta y lo que debe cumplir. Asimismo, el padrino o madrina deberá responder todas las preguntas que pueda y aclarar las dudas sobre lo que es el Ita y su obligación de cumplimiento. Una vez que se han aclarado estos puntos, y previo acuerdo con el practicante no iniciado, el padrino o madrina da coco a su ángel de la guarda para determinar quién será la oyugbona. Después de haberlo determinado, se va a casa de esta, se le informa de la situación para tener su consentimiento y, si está de acuerdo, se le da coco al ángel de la guarda de la oyugbona para que éste dé su aprobación. Seguidamente, el padrino o madrina presentará a los futuros hermanos de religión y en general a la futura familia religiosa del neófito o practicante, con el fin de comenzar a estrechar los necesarios lazos de hermandad y fomentar el sentido de pertenencia a su rama religiosa. El futuro yabo deberá estudiar toda la documentación que el padrino o madrina le proporcione y hacer las preguntas necesarias para aclarar partes que no comprenda bien. Además, el futuro iniciado deberá informarse si en su familia biológica hay miembros, fallecidos o no, que estén o hayan estado vinculados a Ocha Ifa, a qué rama pertenecen o pertenecían y qué niveles de consagraciones tienen o tenían, y proporcionarle esta información a su padrino o madrina cuando sea necesario o cuando se lo pidan. La familia religiosa que acogerá al nuevo yabo le dará la bienvenida y le hará ver lo valioso que será para él o ella recibir Yoko Ocha. Es fundamental que el padrino o madrina confeccione la relación de los familiares y conocidos difuntos del neófito o practicante no iniciado para que sean invocados en las ceremonias y ritos. Además, debe confeccionar la moyukba del ahijado con la relación de familiares difuntos de este y con los difuntos de la genealogía religiosa de la familia a la cual él pertenece,
con el fin de que sean invocados en los momentos apropiados y de que les sea entregado para su estudio al recién iniciado. El neófito o practicante no iniciado debe haber realizado suficientes misas espirituales y de investigación de su cuadro espiritual antes de Yoko Ocha. Además, el padrino o madrina debe prever las ceremonias antes de Yoko Ocha y todas aquellas que emanen del registro de entrada, siendo el máximo responsable de ellas. También, el neófito o practicante no iniciado que va a asentar Ocha debe tener, 10 días antes de la iniciación, sus objetos religiosos y otros necesarios para Yoko Ocha en casa del padrino o madrina, asegurándose de que no falte nada. 3 días antes de Yoko Ocha, el neófito o practicante no iniciado debe abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes, no trasnochar, no propiciar ni participar en situaciones escandalosas o violentas, ni tenerlas en su pensamiento. Además, debe estar en abstinencia sexual y alejar de su mente pensamientos eróticos. Cabe mencionar que el dinero que se usa en una iniciación o consagración no debe proceder de robos, atracos, malversaciones, estafas, de la venta de narcóticos ni otros delitos que afecten a la comunidad o al individuo, ya que ese dinero está maldecido por las desgracias de otros y al final solo traerá tragedia al iniciado y a su padrino. Por lo tanto, el derecho para iniciarse en Ocha Ifa debe ser producto del sacrificio personal que el neófito y el practicante no iniciado ha hecho para alcanzar este objetivo, aunque la persona puede aceptar contribuciones de sus allegados o de sus futuros padrinos. Es también responsabilidad del padrino o madrina asegurarse de que se efectúe el registro y el EBO de entrada, en el cual debe estar presente. Sin embargo, es necesario recordar que si el padrino de mano de Ifa del ahijado no tiene Yoko Ocha, solo tiene derecho a efectuar el registro, el EBO de entrada y la matanza, y el día apropiado presenta la tijera y la navaja, reza los odum correspondientes y luego sale del Igbodum de Ocha. Es oportuno tener en cuenta el ciclo menstrual de la Yabo para realizar la iniciación, pues ninguna mujer participante debe estar menstruando, aunque si la Yabo comienza a menstruar, la iniciación continúa. Finalmente, el futuro iniciado, el Yabo, tiene la obligación de comprender bien y saber que la iniciación tiene una importancia extraordinaria, ya que significa nacer de nuevo a otra forma de vida, donde adquiere una nueva perspectiva de la realidad debido a los nuevos conocimientos y capacidades que irá adquiriendo como consecuencia de su estrecha vinculación con el sistema oracular, con el ángel de su guarda y con las distintas consagraciones, ceremonias y rituales a los que se enfrentará. La etapa de Yabo es un tiempo de depuración, sacrificios y fortalecimiento, para el cual estas reglas son un instrumento de inapreciable valor. En el proceso de iniciación, la Oyukbona es la encargada de montar el Igbodum y tiene la responsabilidad directa de todos los ritos y ceremonias que se le hagan al Yabo durante este periodo, como la ceremonia del río, Kobo Ori Leri, el baño, dar coco a los ochas, así como la preparación adecuada de los ashises, la visita a la plaza, a la iglesia y la organización de visitas a otros Ileocha. Además, ni el padrino o madrina, ni la Oyukbona, ni ninguno losa, ni el mismo Yabo pueden haber tenido relaciones sexuales con sus cónyuges 3 días antes de la iniciación ni durante esta, y mucho menos en el Igbodum, ya que esto constituye una profanación. Tampoco es permitido que el padrino o madrina, ni la Oyukbona sean cónyuges del Yabo, ni que mantengan ninguna relación sexual con el ahijado. En Ocha Ifa, lo mencionado está prohibido y se considera una profanación y ofensa a la moral y ética del sistema religioso, ya que quebranta el principio religioso del cual se vale Ocha Ifa para efectuar ritos y ceremonias.
Una vez establecida la relación religiosa, se entra en una condición de hermanos y ahijados, y por eso el sexo no puede ser admitido. Durante los 7 días en los que el Yabo se encuentra en el trono o en el Ile, debe estar vestido de blanco con gorro, camiseta, calzoncillo, pijama si es hombre, o bloomer, ajustador, saya y blusa o bata de casa si es mujer. Al salir del trono, debe ponerse chancletas y salir acompañado, estando completamente cubierto, incluyendo la cabeza. Es obligación del padrino y la madrina cumplir rigurosamente con el ceremonial del Ikbodun tal como está establecido. Igualmente, es responsabilidad del padrino y la oyukbona suministrar correctamente y en tiempo y forma el desayuno ritual, creando las condiciones necesarias y asegurando la conservación de los componentes que lo integran. El padrino o la madrina asume el rol de máximo responsable de la ceremonia de Yoko Ocha y del Yabo, supervisando cuidadosamente que la oyukbona y los solosas realicen las ceremonias de manera correcta. Además, son responsables de que los ashises destinados a los santos estén bien cocinados y con los ingredientes apropiados, evitando que se corrompan antes de tiempo y tengan mal olor. Los ingredientes generalmente apropiados incluyen etá ld, olubosa, yo, tomate y atá, y en el caso de obatalá, cebolla, agua y manteca de cacao. Asimismo, el padrino o la madrina, la oyukbona y los mayores del Ile Ocha no deben alejarse del Ile donde está ocurriendo la iniciación. En la casa donde está el Ikbodun no se pueden realizar ceremonias paralelas que no estén relacionadas con la iniciación, como adivinaciones, consultas, paraldos, rompimientos, limpiezas, entre otras. También se prohíbe que los solosas fomenten relaciones de pareja o que haya actividad sexual en la casa del Ikbodun. Además, dentro del Ikbodun está prohibido fumar. Durante todos los días de la iniciación, las conversaciones deben centrarse en temas religiosos fundamentales, evitando chismes, narraciones que degraden a otras personas y sucesos negativos, ya que toda energía negativa afecta al Yabo en su nacimiento. En el lugar donde esté instalado el trono del Yabo, solo deben estar y dormir el Yabo y la oyukbona. Este es un lugar sagrado, por lo que no debe dormir ni acostarse nadie más, salvo el Yabo o otro Yabo que esté haciendo estera para acompañar al recién iniciado. El trono del Ikbodun es el lugar más sagrado y solemne de la iniciación, y la conducta en este lugar debe ser respetuosa, con altos estándares de ética, moral y buenos hábitos. Por ello, se debe limitar el acceso a personas con dudosos hábitos, malas expresiones o que vengan vestidas incorrectamente. Durante los 7 días, el Yabo debe permanecer en el trono del Ikbodun, durmiendo sobre una estera, salvo en casos especiales en los que puede salir del Ikbodun, pero debe permanecer en el Ile para realizar todas las ceremonias de Yoko Ocha. Finalmente, el padrino o madrina, la oyukbona, los solosas y el Yabo deben asegurarse de que la puerta del Ikbodun permanezca siempre abierta y con una cortina blanca que cubra suficientemente el espacio, para preservar los ceremoniales de la vista y permitir el acceso al Yabo para cualquier asistencia. Solo la oyukbona debe dar coco a los ocha durante el Ikbodun de la iniciación. El Yabo, que es la persona recién iniciada en la santería, debe entender la importancia del traje que usa en su ceremonia. Este traje es conocido como el traje del día del medio. Este vestuario se usa en la presentación al tambor, un momento muy significativo para el iniciado, y también en la ceremonia de Ituto, que es otro rito importante. Cuando el Yabo recibe este traje, debe guardarlo en un lugar muy seguro.
Esto es crucial porque el traje tiene un propósito especial y no debe ser visto ni tocado nuevamente por el iniciado después de ese día. Si el yabo no puede guardar el traje él mismo, entonces debe confiar en su padrino o madrina para que lo mantengan en un lugar seguro. Esto garantiza que el traje se conserve con respeto y en el estado correcto. El traje de gala se usa en 3 ocasiones importantes: primero, en el día del medio; segundo, en la presentación al tambor, si la tradición de la rama del iniciado lo exige; y tercero, es el mismo traje con el que se viste al iniciado cuando fallece. Es decir, el traje de gala no es un vestuario común, tiene un rol muy significativo en momentos cruciales de la vida del iniciado. Es como un símbolo de la transición de una etapa a otra, desde el comienzo de su camino espiritual hasta su último adiós. Cada vez que se usa, está marcando un momento importante en la vida del yabo, tanto en la celebración de su iniciación como en su despedida final. Es importante entender que en el día de Ita, estarán presentes en el Igbodu no solo el Obá, sino también el afeicista, y los babalosas e yalosas que participaron en la consagración, junto con los familiares más cercanos. En ciertos casos, es apropiado que los babalagó y olúos también participen en el Ita de Ocha, según lo que indiquen las profecías de los signos del registro y el Ebo de entrada. Además, debes saber que la libreta de Ita la redacta el afeicista, quien se asegura de que sea un documento fiel a la conversación del Obá. Esta libreta es algo que debes conservar toda la vida, pues será tu guía y con la que se te hará la ceremonia de Ituto. Nadie tiene la autoridad de cambiar lo que el Obá ha dicho, ya que su conversación se basa en los signos con los que cada ocha te habló. El yabo recibe la libreta original, mientras que el padrino o madrina debe tener una copia de esta. Es crucial que el padrino o madrina sean conscientes de que el afeicista supervisa todo lo que hace el Obá en la estera. Él debe estar atento a las tiradas del dilogún y las letras que salen, así como a las manos que se piden y a lo que dice el Obá, siendo responsable de registrar la conversación y añadir notas en la libreta de Ita, siempre ajustándose estrictamente a los conocimientos asociados a las letras. De esto se deduce que el afeicista debe ser un olosa con gran conocimiento en el dilogún. Sin embargo, es importante destacar que el afeicista no puede ser ni el padrino, la madrina, ni la oyukbona, sino una persona respetada elegida por el padrino o la madrina debido a su conocimiento en Ocha y Fa. Recuerda que el yabo debe entender que, además de él, solo tienen acceso a su libreta de Ita su padrino o madrina, la oyukbona y, en algunos casos, el padrino de mano de Ifa. Por lo tanto, el padrino o madrina debe asegurarse de tener la libreta original o una copia de la libreta de Ita de cada uno de sus ahijados. Asimismo, el yabo debe poseer la libreta del Ita de su iniciación, el dilogún, y la sotá de sus ochas a partir del 7º día de su iniciación. Sin embargo, ten en cuenta que algunas casas entregan la libreta de Ita y el dilogún solo después de haber cumplido con el Ebo o su meta o después de un año, reglamentando más requisitos, por lo que es esencial aclarar todo y llegar a un acuerdo. El yabo tiene la obligación de aprenderse su libreta de Ita de memoria e interpretarla junto con su padrino o madrina, pues ellos tienen la experiencia y conocimientos necesarios. Cumplir con los consejos de su Ita es una obligación para el yabo, ya que sólo así podrá emprender una nueva vida y alcanzar el equilibrio y la armonía en su existencia. Las negligencias que cometa el yabo en el cumplimiento de las reglas de Ocha y Fa y en su Ita no son responsabilidad exclusiva del yabo, sino también del padrino o madrina que lo iniciaron.
pues siempre se relaciona la moral y la ética del ahijado con la de su padrino o madrina. Es vital que el yabo entienda que todo lo que se hizo en el asiento de su ocha, así como el contenido de la libreta de Itá, constituye un secreto religioso. Cuando en el Itá de Yoko Ocha el iniciado obtiene 3 signos pares iguales, como Iroso Tonti Iroso, o Juani Tonti o Juani, Odi Tonti Odi, que a veces se les llama Meiji, es necesario preguntar en ese momento si el ángel de la guarda autoriza que se inicie en Ifá. Además, si en el día de Itá el ángel de la guarda le habló al yabo con Odi Tonti Eyeunle, entonces debe tocar primero tambor batá al ángel de su guarda, y hacerlo cuanto antes para que se cierre el Ebo de Estera. Sí. Odi Tonti Eyeunle viene hablando a través del ángel de la guarda del padrino, entonces primero hay que tocar tambor batá al ángel de la guarda del padrino para cerrar el Ebo de Estera. Ahora bien, si cualquier otro Ouche u Orisa habla a través de Odi Tonti Eyeunle al yabo, es necesario presentarlo en un tambor de batá de fundamento para ese ocha u orisa para cerrar el Ebo de Estera. En caso de que el día de Itá Odi Tonti Eyeunle no hable en ningún ocha u orisa, el yabo está obligado a tocar primero al ángel de la guarda del padrino o la madrina y, lo más sagrado, es presentar al yabo en esa ocasión. Después de esto, el yabo debe tocar a su oyupona e inmediatamente después o en algún momento adecuado, tocar al ángel de su guarda. Si el padrino o madrina del yabo tienen el mismo ángel de la guarda que el iniciado y el día del Itá Odi Tonti Eyeunle habla en el ángel de la guarda de ambos, es necesario preguntar para estar seguro a quien se le toca primero, si al ángel de la guarda del yabo o al del padrino, para cerrar el Ebo de Estera y cumplir con el Ebo. En caso de que no se manifieste Odi Tonti Eyeunle en el Itá, los momentos más sagrados para tocar tambor de fundamento son al séptimo día, tocando al ángel de la guarda del padrino o madrina y presentando al yabo, cuando se realiza el Ebo Ochumeta, tocando al ángel de la guarda de la oyupona y al cumplir el año de Yoko Ocha, tocando al ángel de la guarda del yabo. Por último, es recomendable que el yabo, de acuerdo con sus posibilidades, trate de ser presentado después del día de Itá o al séptimo día de su iniciación. Si no se presenta en ese momento, cuando lo haga debe estar vestido con el traje de gala que usó en el día del medio de su iniciación, en caso de que su familia religiosa tenga esa costumbre. Cuando un yabo, que es alguien que ha pasado por la iniciación, termina su ceremonia, se coloca en una parada especial. En esa parada, se usan unas telas que son muy poderosas y sagradas. Estas telas tienen un propósito muy específico, y es el de proteger la vida del yabo. El padrino o la madrina, quienes son los guías espirituales del yabo, tienen la potestad, es decir, el derecho y la responsabilidad de conservar estas telas. No se lavan nunca, porque no se puede quitar la energía que han absorbido durante la ceremonia. Lo que se hace es ponerlas al sol de vez en cuando, para que se mantengan con su fuerza. Estas telas pueden salvar la vida del yabo si alguna vez está en peligro. Hay situaciones en las que el padrino o la madrina pueden decidir entregar estas telas al propio yabo. Esto se hace para asegurarse de que nadie más las use, que no se pierdan o se mezclen con otras si el padrino o la madrina llegan a faltar. Además, si el yabo vive lejos de su padrino o madrina, tener las telas consigo facilita que puedan ser usadas rápidamente si surge una emergencia. Recuerda siempre, estas telas no son simplemente pedazos de tela. Son la protección y la conexión directa con los orisas y deben ser tratadas con el máximo respeto y cuidado.
Debes saber el Yabo, que el dinero que se ofrenda en los tronos durante el día del medio le pertenece al padrino o madrina y también a la oyukbona. Ahora, cuando se hace un toque de tambor al ángel de la guarda de tu padrino o madrina, el dinero que se ofrenda en ese trono es para ellos. Lo mismo ocurre si el tambor es para el ángel de la guarda de la oyukbona. Además, cuando se hacen ofrendas en el trono durante el año de Yabo, ese dinero también le pertenece al padrino y a la oyukbona. Con el tiempo, estas ofrendas pasarán a pertenecer a Lolosa, que es la persona encargada de tu guía espiritual. Es importante que entiendas cómo se distribuyen las ofrendas para que sepas a quién corresponde cada una. Además, hay un jabón que será de el Yabo durante este tiempo. Debe ser un jabón de Castilla, que es un jabón sin olor. Este detalle es importante porque con él se cuidan la espiritualidad y energía de el Yabo, y no se quiere interferencias con olores que puedan alterar eso. Cuando se sacrifican animales para los ochas y orisas, hay partes como las cabezas y extremidades que no se deben botar, ni tampoco los ashises, las hierbas o el homiero que se utiliza. Todos estos elementos son sagrados y pueden ser usados para reforzar otros ochas y orisas o para hacer resguardos, como los inchi-osain. Se ponen al sol, para secarlos y conservarlos de alguna manera hasta que los necesites. Esto es porque cada parte de lo que se ofrece tiene un propósito y un uso en el futuro. Después de que hayan pasado 7 días desde la iniciación, hay que ponerle a los santos los adimuses, que son ofrendas específicas. Esto se hace de acuerdo a lo que indique tu Itá, que es como una guía personal que recibes al momento de tu iniciación. Cada familia religiosa tiene su manera de hacer esto, y se debe seguir la costumbre de la casa a la que perteneces. Es importante que periódicamente se destapen las soperas de los ochas. Estas soperas son recipientes sagrados que contienen el agua y otros elementos de las deidades. Se debe verificar que todo esté en orden y, si es necesario, reponerles el agua. Si los ochas no llevan agua en sus soperas, entonces se debe hacer lo que sea pertinente para mantenerlos en buena condición. Recuerda que no se necesita esperar un momento especial para hablar con los ochas. Puedes hacerlo desde donde estés o directamente frente a ellos. Es una manera de mantener una conexión constante con tus deidades, y ellos te escucharán siempre. Como Yabo, también es esencial que tengas anotados todos los datos de tu padrino o madrina y de tu oyukbona. Esto incluye sus nombres y apellidos, direcciones, nombres religiosos, las letras u odun que les corresponden, los caminos de sus ángeles de la guarda, y las fechas importantes como sus cumpleaños de Ocha e Ifá. Además, debes saber el camino de tu propio ángel de la guarda, su nombre en la religión, las letras que te corresponden y los nombres de tu Seleguá, Echu y Ogún. También es crucial que recuerdes la fecha en que hiciste tu iniciación. Todos estos detalles te ayudarán a entender mejor tu camino y a mantener una conexión más fuerte con tu linaje espiritual. Finalmente, debes grabar esto en tu corazón: nadie, absolutamente nadie, puede darte permiso para violar las reglas establecidas en Ocha y Ifá. Estas reglas están basadas en la sabiduría de nuestros ancestros y son sagradas para todos los iniciados. Tampoco nadie puede autorizarte a dejar de cumplir con tu Itá ni a reinterpretarlo a su conveniencia. Lo que te dice tu Itá es sagrado y debes seguirlo fielmente. Durante los primeros 3 meses de tu camino como Yabo, debes cubrir siempre tu cabeza. Es un símbolo de respeto y protección. Nadie debe ver tu cabeza descubierta, excepto tus mayores en la religión,
como tu padrino, madrina o oyukbona. Si por alguna razón necesitas que alguien te toque la cabeza, solo aquellos que te estén rogando pueden hacerlo. Y en casos de emergencia, como un accidente, los únicos que pueden tocar tu cabeza son los médicos y enfermeros, porque aunque no estén consagrados, tienen la bendición de Oragun, una protección especial. Durante 1 año y 16 días, debes vestirte de blanco siempre, ya sea que estés en la calle o en tu casa. Este color simboliza la pureza y la paz en tu nuevo camino. Incluso para dormir, debes ponerte tu ropa de consagración, medias, gorro, ropa interior y pijama, todo en blanco. Cuando salgas a la calle, debes hacerlo siempre bien vestido, tu ropa debe estar limpia y en buen estado, sin roturas. Esto no es solo una cuestión de apariencia, sino de respeto hacia los orisas y hacia ti mismo como yabo. Si eres un hombre, cuando salgas a la calle debes usar calzado cerrado, medias, ropa interior, camiseta, pantalón, una camisa de mangas largas y un pañuelo. Sobre tu cabeza, el gorro de Ikbodun, y siempre debes llevar una sombrilla para protegerte. Toda tu vestimenta debe ser blanca, desde la cabeza hasta los pies. Después de los primeros 3 meses, podrás usar camisas de mangas cortas o un pullover. Pero, si tu trabajo o profesión requiere que te vistas de otra manera, entonces se debe preguntar en Ita para asegurarse de lo correcto. Por otro lado, si eres mujer, debes salir a la calle vestida con calzado cerrado, medias largas, ropa interior completa, una saya y blusa de mangas largas. En la cabeza, debes llevar la quilla y un turbante, y también llevar una sombrilla. Después de los primeros 3 meses, podrás usar solo un pañuelo en la cabeza, pero todo lo demás debe seguir siendo blanco. Al igual que con los hombres, si por tu trabajo necesitas vestirte de otra forma, se debe consultar en Ita. Es importante mencionar algo más, como yabo, los hombres no deben usar pantalones cortos ni ropa ajustada. Las mujeres tampoco deben usar blusas escotadas, de tirantes, ni sayas cortas o ajustadas. Y nada de licras. La ropa debe ser modesta y respetuosa, sin transparencias. También debes recordar que cuando salgas a la calle, debes llevar siempre todos los collares, manillas e ide que te pusieron durante Yoko Ocha. Estos objetos te protegen y te conectan con los orisas. No debes usar adornos que no sean de Ocha y Fa, como sortijas, cadenas o manillas que no sean religiosas. Además, como yabo, no debes pintarte ni sacarte las cejas, ni pintarte los labios o las uñas. Tampoco debes teñirte, cortarte o alisarte el cabello. Esto es para mantener la pureza y el respeto hacia los orisas. Además, no debes usar perfumes ni cosméticos durante todo el año. Cuando te bañes, usa jabones sin olor o con un olor muy tenue. No debes cortarte el cabello durante los primeros 3 meses. Si por tu profesión necesitas hacer algo de esto, o si por tu salud necesitas usar desodorante, entonces se puede hacer una excepción. Durante los primeros 3 meses, tampoco debes mirarte en el espejo ni peinarte. Esto es parte de un proceso de introspección y humildad. También, durante el año de Yabo, no puedes usar perfumes ni cosméticos, y debes bañarte con jabones sin olor o de olor muy suave. No olvides que siempre que salgas, debes usar zapatos cerrados. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. No debes usar sandalias, chancletas ni ningún tipo de calzado abierto. Finalmente, debes saber que nunca más en tu vida debes vestirte de negro.
El negro es un color que atrae energías que no son buenas para ti como Yabo. Solo en casos específicos, como una ceremonia particular o por razones de tu trabajo, se puede hacer una excepción, pero siempre debes preguntar en Ita antes de hacerlo. Cuando llega la hora de descansar, no es solo el cuerpo lo que se relaja, sino también el espíritu. Por eso, el Yabo debe dormir vestido de manera apropiada. Si eres un hombre, debes ponerte medias, calzoncillos, una camiseta, un gorro y un pijama. Si eres mujer, te pondrás medias cortas, un blume, un corpiño, una quilla y una bata de casa. Esta vestimenta no solo te cubre, sino que te protege y te mantiene en armonía con los orisas mientras duermes. A lo largo de toda tu vida, ya seas Yabo u Olosa, nunca debes dormir desnudo ni con el pecho descubierto. El cuerpo es un templo sagrado, y dormir sin ropa es como dejar las puertas de ese templo abiertas de par en par. Esto podría traer energías no deseadas o dejarte vulnerable a influencias negativas. Mantén siempre tu cuerpo cubierto y protegido, incluso cuando duermas. El Yabo debe ser consciente de que la ropa de cama y las toallas deben ser siempre blancas y limpias. El blanco es el color de la pureza, el color que conecta con los orisas, especialmente con Obatalá. Así que, asegúrate de que cada noche te rodee la blancura y la limpieza, porque en la pureza del blanco encontrarás paz y protección. Antes de acostarte, debes quitarte los collares y manillas que llevas durante el día, excepto dos cosas, el idé de Orula y la manilla metálica de Obatalá. Estos dos son como guardianes que velan por ti mientras duermes. El idé de Orula te conecta con la sabiduría y el destino, mientras que la manilla de Obatalá te protege con su pureza y bondad. Nunca te los quites al dormir, porque te mantendrán a salvo. Además, siempre debes tener un par de chancletas al pie de tu cama. Nunca pongas los pies descalzos en el piso, porque el contacto directo con el suelo puede conectarte con energías que no son buenas para ti, especialmente cuando acabas de despertar. Las chancletas son como una barrera entre tú y lo que yace bajo tus pies, así que no olvides ponértelas antes de levantarte. Con la ropa con la que duermes, no debes pararte en la puerta de la casa ni salir de ella. La ropa de dormir es sagrada, es como un manto que te protege mientras descansas, pero no está hecha para el mundo exterior. Si te pones de pie en la puerta con esa ropa, estarías mezclando las energías del descanso con las del exterior, lo que podría desequilibrarte. Por último, debes dormir con una luz tenue en tu habitación, y en la casa siempre debe haber alguna luz encendida. La oscuridad total puede atraer presencias que no deseas en tu hogar. Una luz suave es como un faro que guía y protege, manteniendo alejadas las sombras mientras te sumerges en el sueño. Recuerda que la luz es símbolo de la presencia de los orisas, y ellos estarán contigo en cada paso de tu camino. Cuando un Yabo, es decir, alguien que ha sido recientemente consagrado en la religión, va a visitar una casa religiosa por primera vez, no puede ir solo. Es importante que esté acompañado por su oyupona, que es como su segundo padrino, su padrino o madrina principal, o alguno de los testigos de su ceremonia de Ocha. Estos acompañantes le guiarán y le ayudarán a conocer bien ese Ile Ocha. Solo después de esa primera visita acompañado, el Yabo puede regresar solo,
porque ya habrá sido presentado y reconocido en esa casa. Además, el Oyukbona tiene la responsabilidad de llevar al Yabo a las casas religiosas de todos aquellos que fueron testigos de su ceremonia de consagración e Ita. Cuando el Yabo visita esas casas, es costumbre que los dueños de esas casas le ofrezcan algunos regalos, como un plato, 2 velas, 2 cocos y 10 pesos, entre otros artículos que ellos elijan. Estos regalos son símbolos de apoyo y de buena voluntad hacia el Yabo, ayudándole en su camino espiritual. Finalmente, el padrino o madrina del Yabo también tiene otra responsabilidad importante. Debe llevar al Yabo a visitar a su padrino de Agofacán ni Orunmila, si es hombre, o de Icofafún ni Orunmila, si es mujer. Este padrino especial es quien tiene la sabiduría de Orunmila y va a leer la libreta de Ita de Ocha del Yabo. Durante esta visita, el padrino de Orunmila hablará con el Yabo sobre los consejos y advertencias que se le dieron durante su ceremonia de Ita. Esta conversación es tan importante que debe ser anotada en la libreta del Yabo, para que siempre pueda recordar y seguir esos consejos en su vida. Durante los primeros 3 meses, tienes que comer sentado en una estera, que es una especie de alfombra o tapete. Esto te mantiene conectado con la tierra y con los ancestros. Además, durante todo el año, debes usar el plato, la cuchara y el jarro que fueron consagrados en el Ikbodun, que es la ceremonia de consagración. Esos utensilios están llenos de H, la energía sagrada, y por eso no puedes usar cualquier cosa para comer. Otra cosa importante es que no puedes usar cuchillo y tenedor. Solo la cuchara, que representa humildad y respeto. Si tienes que comer fuera de casa, siempre lleva contigo tu jarro, plato y cuchara. No importa si vas a la calle, a la casa de un amigo o a otro ileocha, que es como llamamos a los templos o casas de santería, siempre debes sentarte en una estera para comer, igual que en casa. Ahora, ¿qué haces con las sobras? No las puedes botar así como así. Esas sobras tienen energía y deben ser dedicadas a Echu, el dueño de los caminos y mensajero entre los orisas y los hombres, o a Egún, que son los espíritus de los ancestros. Tomas un papel, recoges las sobras y las pones en la puerta de la casa, para que Echu o Egún las reciban. Hay una excepción, claro. Si trabajas y comes en tu centro laboral, o por alguna razón de tu profesión, puedes hacerlo de manera diferente. Pero en casa o en cualquier ileocha, debes seguir estas reglas al pie de la letra. Esta regla no es solo una cuestión de disciplina, es un acto de respeto y devoción que te mantiene conectado con los orisas y con el camino que has elegido seguir. Durante los primeros 3 meses después de la ceremonia, no debes salir de casa antes de las 6 de la mañana ni estar fuera después de las 6 de la tarde. Pasados esos 3 meses, aunque tengas un poco más de libertad, debes estar en casa antes de medianoche. Si por tu trabajo necesitas salir en otros horarios, debes preguntar en el Ita de Yoko Ocha, que es como la guía personal que obtienes durante la ceremonia, para saber qué hacer. Además, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, siempre debes estar bajo techo. Nunca camines por lugares oscuros ni bajo el sol intenso. Si por tu trabajo es necesario hacerlo, consulta también en tu Ita de Yoko Ocha. Siempre que puedas, sal a la calle acompañado.
Debes pasar la mayor parte del tiempo en casa y salir solo cuando sea absolutamente necesario. Cuando lo hagas, lleva siempre una sombrilla blanca y camina por la sombra. Aunque debes evitar el sol directo, es bueno que recibas algo de sol en las horas apropiadas, es decir, por la mañana entre las 8 y las 10, y por la tarde entre las 4 y las 5:30. Por otro lado, nunca salgas cuando haya desastres naturales o condiciones climáticas peligrosas. Durante esas situaciones, no te asomes por las puertas o ventanas. Y recuerda, no te sientes en parques ni en las esquinas de las calles, y evita lugares como bares, clubes nocturnos, cementerios, hospitales y funerarias. Estas son energías que pueden afectarte negativamente. Si tienes familiares cercanos muy enfermos, puedes visitarlos con cuidado y solo con autorización de tu padrino o madrina. Si tu trabajo te obliga a ir a alguno de estos lugares, toma las precauciones necesarias. Al cumplir 3 meses desde que asentaste Ocha, debes hacer un Evo Ochumeta, que es un sacrificio para renovar y fortalecer tu camino. Cada familia religiosa tiene sus particularidades, así que sigue las indicaciones de tu padrino o madrina. Finalmente, si por alguna razón no puedes hacer el Evo Ochumeta cuando corresponde, antes de que se cumplan los 3 meses, debes ir a casa de tu padrino o madrina y de tu Oyukbona, quien es como un segundo guía, para hacer una ceremonia que te permita rogarte la cabeza y darle coco a tu santo. Esto también se hace al cumplirse el año. Si no puedes ir a casa de tu Oyukbona o tu padrino, ellos no están obligados a ir a la tuya. Debes entender que como Yabo, no es apropiado que asistas a fiestas públicas, bailes, carnavales o fiestas de disfraces, ni debes estar en lugares con grandes concentraciones de personas. Esto se debe a que durante el primer año de tu iniciación, estás en un periodo de resguardo espiritual, donde debes evitar energías que puedan perturbar tu desarrollo. Ahora bien, si por tu trabajo o profesión, necesitas estar en alguna de estas situaciones, es crucial que consultes con los mayores o en el Ita de Yoko Ocha para recibir orientación. Esto te ayudará a tomar decisiones sabias que no comprometan tu camino espiritual. Otra cosa importante que debes saber es que no deberías viajar por aire o por mar sin el permiso de tu ángel de la guarda. El ángel de la guarda es quien te protege y te guía en tu vida. Antes de embarcarte en un viaje que implique volar o navegar, es necesario que pidas permiso y bendiciones. De esta manera, estarás seguro de que cuentas con la protección adecuada durante el viaje. Finalmente, también debes evitar estar en lugares oscuros, como cines o cualquier local o vivienda con poca luz. La oscuridad simboliza la falta de claridad espiritual y, como Yabo, es vital que te mantengas en ambientes donde la luz, tanto física como espiritual, sea predominante. Esto te ayuda a mantenerte en equilibrio y protegido. Si por alguna razón de tu oficio o trabajo debes estar en un lugar oscuro, nuevamente, es necesario que lo consultes en el Ita de Yoko Ocha para recibir la guía correcta. Cuando uno se consagra como Yabo, hay ciertas reglas que debe seguir con mucho cuidado, y una de las más importantes tiene que ver con las relaciones sexuales. Después de tu consagración, es mejor que no tengas relaciones sexuales durante al menos los primeros 3 meses. Y en caso de estar solteros y sin compromiso, evitar la masturbación durante todo el yaboraje.
Es un tiempo para que tu espíritu y tu cuerpo se adapten a tu nueva condición, para que te purifiques y te concentres en lo que significa este nuevo camino que has tomado. Pero eso no es todo, también debes evitar las relaciones promiscuas para siempre. Esto significa que no puedes ir por la vida acostándote con diferentes personas sin pensar en las consecuencias, porque eso podría desequilibrar tu espíritu y alejarte de lo sagrado. En nuestra religión, todos los ahijados de un mismo padrino o madrina y oyugbona son considerados hermanos y hermanas. Esto quiere decir que, dentro de tu familia religiosa, no puedes elegir a otro ahijado para tener una relación sexual. Eso es como si estuvieras pensando en estar con tu propio hermano o hermana, y eso no es correcto. Esta regla está ahí para mantener la pureza y el respeto dentro de la familia religiosa. Cuando se está en espacios públicos, el yabo debe saludar a todos los mayores como olosas, babalosas, yalosas, babalagos y olúos, así como a otros yabo. Este saludo debe ser iniciado por el yabo, quien debe pedir la bendición de los mayores y cruzar los brazos sobre el pecho. En los espacios religiosos, el saludo debe seguir la forma establecida por las normas del lugar. Además, cuando el yabo se encuentre con su padrino o madrina, o con su oyugbona en lugares religiosos, debe tirarse al suelo como una señal de respeto hacia el ángel de la guarda de sus mayores. Este acto simboliza la profunda reverencia y el respeto que se debe tener hacia aquellos que guían y cuidan del yabo en su camino espiritual. Por otra parte, todos los olosa, babalosa, yalosa, babalago y olúo tienen la responsabilidad de levantar del suelo al menor que los esté saludando. Este gesto de levantar al yabo representa el apoyo y la protección que los mayores deben ofrecer a los nuevos iniciados en su camino espiritual. Es importante que el yabo salude a cada mayor de manera individual, mostrando respeto y consideración. En cuanto al contacto físico, el yabo no debe tocar a otras personas con sus manos ni permitir que lo toquen a modo de saludo. Dado que el yabo es considerado un recién nacido en el camino espiritual, existe el riesgo de que pueda asimilar influencias negativas al entrar en contacto físico con otras personas. Por lo tanto, es preferible mantener la distancia física para proteger su bienestar espiritual. Sin embargo, si el yabo se ve obligado a tocar a otras personas debido a su profesión o trabajo, como en el caso de enfermeros, paramédicos, médicos, fisiólogos, entrenadores de deportes, deportistas o artistas, debe consultar en Ita de Yoko Ocha para conocer la manera correcta de proceder. Esta consulta asegura que se mantenga el equilibrio y la pureza espiritual a pesar de las exigencias profesionales. Es importante entender que la yabo o la olosa mujer debe abstenerse de tocar sus ochas y orisas durante su menstruación. Además, no debe participar en iniciaciones, consagraciones, ceremonias, ritos ni consultas mientras dure este periodo. Luego, durante los primeros 3 meses, los ochas y orisas del yabo se mantendrán sobre una estera en el piso, recibiendo la irradiación del hogar. Después de este tiempo, se les da coco y se colocan en una posición específica de acuerdo con el ángel de la guarda del yabo. Además, el yabo debe establecer un ritual diario de limpieza, debe bañarse en su casa 2 veces al día, al levantarse y antes de acostarse, utilizando agua tibia en ambos casos. Por otro lado, es crucial que el yabo reconozca que su padrino o madrina,
o yukbona o mayores tienen la autoridad para exigirle el cumplimiento de su ita, las reglas de Ocha y Fa y los compromisos religiosos. Sin embargo, nadie puede interferir en su vida cotidiana que no esté relacionada con la religión. En cuanto a la higiene, el yabo debe aplicarse un poco de manteca de cacao en la cabeza todos los días. Asimismo, no puede participar en ritos y ceremonias ni realizar acciones en contra de nadie y debe evitar entrar en la casa de cualquier olosa o babalawo durante ritos y ceremonias, así como en centros espiritistas. Cuando llegue el momento, al yabo se le entregará el cuarto de santo, siempre después de haber realizado el Lepo Ochumeta y haber completado un año de Yoko Ocha. Sin embargo, antes de este proceso, el yabo no podrá entrar a un Ikbodun hasta haber hecho el Lepo Ochumeta y haber recibido debidamente Ikbodun. Es fundamental que el yabo aclare cualquier duda religiosa con su padrino o madrina. En cuanto a los animales del Lepo, el Oba es el primero en ser escogido, seguido por la Oyukbona y luego el Afeicistá. Además, el yabo tiene la obligación de comunicarse con sus mayores si ocurre algo perjudicial en su vida. El yabo debe ser consciente de la importancia de seguir las reglas para santeros. Durante el periodo de yabo, la persona está en un proceso de purificación y las situaciones difíciles se pueden intensificar con los incumplimientos. Si el yabo no puede realizar el Lepo en su casa, debe permitir la entrada de sus ochas a su hogar ofreciendo comida a el Ewa. Es esencial que el yabo, así como los olosas, babalosas y yalosas, eviten pasar por encima de huecos, alcantarillas y ser cautelosos al entrar en cuevas, túneles, basureros, bosques o montes. No debe cruzar mangueras, aunque siempre es recomendable consultar en el Ita de Yoko Ocha sobre estos asuntos. En lo que respecta a bañarse, el yabo debe abstenerse de hacerlo en el mar, playa, río, piscina, pozo, laguna, represa o charco de agua, salvo que su profesión requiera hacerlo. En tal caso, debe consultarse en Ita. Además, el yabo no puede organizar fiestas o bailes en la casa donde tiene su socha durante el año de yabo. También es importante que el yabo evite recibir o entregar objetos directamente de las manos de otros. En su lugar, cualquier ofrenda o entrega debe hacerse mediante una estera o directamente en el piso. En cuanto al uso de candela, el yabo no debe pedir ni dar candela para encender cigarrillos y debe evitar fumar durante ese año, especialmente no fumar cigarrillos encendidos por otras personas. En cuanto a actividades físicas, el yabo no debe bailar, dar vueltas, correr, subir escaleras recostadas a la pared, subir andamios, azoteas, ni árboles, ni caminar por muros o saltar. Solo aquellos que lo requieran por su profesión, como bailarines o constructores, pueden hacerlo, siempre y cuando se consulte en el Ita. Asimismo, el yabo debe tener cuidado con el uso de vehículos como motos, triciclos, bicicletas y evitar colgarse de las puertas de vehículos. También debe evitar hacer colas o atravesar grupos de personas. Si es necesario hacer una cola, debe recurrir a su padrino, hermanos y mayores de religión o familia biológica para que lo hagan por él. El yabo no debe aparecer en fotografías, filmaciones, ni en televisión, a menos que sea por razones profesionales. En caso de duda, debe consultar en el Ita de Yoko Ocha. Además, el yabo no puede permitir que otras personas le realicen rituales, excepto su padrino o madrina. El yabo puede relacionarse con otras ramas de Ocha y Fa o religiones, pero debe mantener la lealtad hacia sus ochas y su familia. También tiene un domicilio religioso en la casa de su padrino o madrina donde siempre será recibido y amparado, aunque sin comprometer la libertad o estado legal de su familia religiosa.
En caso de necesidad de defensa, el yabo solo puede matar en defensa propia o de su país ante un agresor. Es fundamental respetar a los mayores, y el yabo debe ser consciente del respeto que merece su estatus. En la santería, se valora la ancianidad y se tiene una actitud especial hacia las personas con discapacidades, retraso mental, y se debe tener cuidado con los borrachos y personas dementes. Además, el yabo no debe maldecirse ni maldecir a otros, blasfemar, ni desear la muerte. Debe evitar pensamientos turbios y recordar que solo Olodumare determina el viaje a Ara-Onu. El yabo está obligado a defender su vida, su familia y su tierra natal, aunque esto implique exponer su propia vida. El yabo debe evitar discusiones y ofensas, tanto verbales como físicas, con sus familiares, cónyuge y parientes religiosos. También debe prestar atención a los niños, evitando golpes o castigos. Además, el yabo no debe consumir alcohol ni drogas. En el aspecto de la privacidad, el yabo debe evitar tener relaciones sexuales o estar desnudo en la misma habitación donde se encuentran sus ochas y orisas. Si no dispone de otra habitación, debe tomar medidas para mantener la privacidad, como usar cortinas o separadores. El yabo también debe evitar caminar desnudo por la casa o mirarse desnudo en los espejos. El yabo debe mantenerse alejado de robos, estafas, malversaciones, crímenes, tráfico de drogas y cualquier actividad que implique abuso o daño a la comunidad o individuos. Tampoco puede portar armas blancas ni objetos contundentes con fines agresivos, ni armas de fuego, salvo por razones profesionales que deben consultarse en Ita. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.